Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Este video se tratará sobre las posibles fallas de un cargador de baterías, en específico de este cargador Trooper, aunque la mayoría de cargadores de batería es el mismo procedimiento que se va a hacer. Bien, la falla que tiene este cargador es que el amperímetro que tiene aquí no sirve, no marca nada de corriente cuando se conecta a la batería. Lo más probable es que se haya quemado alguna de sus terminales de este amperímetro, ya que hace un falso contacto interno y hay veces que carga la batería y hay veces que no carga para nada. Entonces, antes de desarmar cualquier cargador de baterías, les recomiendo que si el equipo cuenta con garantía vigente, lo lleven a algún centro de servicio para que hagan válida la garantía. Como este equipo lo compré usado, no cuenta con garantía. Entonces, este tipo de cargadores están formados básicamente por un transformador, un puente rectificador de diodos que convierte la corriente alterna en corriente continua y una protección de sobrecarga. Solamente esos tres componentes tiene básicamente cualquier cargador de baterías y es fácil saber cuál de los componentes es el que está fallando. Lo primero que se va a hacer es tomar medidas de las terminales en caso de que su cargador de baterías no, no cargue o no funcione. En mi caso, yo sé que funciona, sé que carga. El único problema es que el amperímetro no funciona, no mide nada en su aguja. Si no tienes un multímetro o un amperímetro a la mano, lo que puedes hacer es utilizar un foco de 12 volts y hacer lo que voy a hacer a continuación. Este tipo de cargador de baterías cuenta con tres funciones o tres rangos de carga, que es carga rápida, carga lenta y arranque de motor. Con el foco se pueden checar las tres posiciones. Encendemos nuestro cargador de baterías y conectamos lo que es el foco. Ahorita no enciende porque está apagada el cargador de baterías. Entonces ponemos el selector de rango de carga y vemos que en carga lenta enciende un poco bajo. En carga rápida, si se dieron cuenta, aumentó la luminosidad del foco. Carga lenta, carga rápida. Y en el arranque del motor, si se dieron cuenta, prende un poco más que los dos anteriores. Bien, aquí se puede apreciar que sí funcionan, pero bueno, a mí no me funciona lo que es el amperímetro y sí carga la batería. Pero hay momentos en que yo lo conecto y no marca nada, puedo juntar las terminales y no pasa nada. Entonces eso me indica a mí que la falla es interna. Puede ser algún falso contacto entre las terminales, lo que puede ser el amperímetro o las tres que anteriormente ya comenté. Si cuentas con multímetro, lo que puedes hacer es ponerla en escala de volts de corriente continua y conectar tus dos terminales para ver si tienes voltaje. Entonces el naranja en mi caso es el positivo, el negro es el negativo. Procedemos a encenderlo. Como se puede observar, en carga rápida tenemos 11.3 volts, en carga lenta 9.4 y en carga rápida igual tenemos 11.8, 11.9. Esos rangos de voltaje pueden variar en los distintos cargadores de batería en un rango de 8 volts a 13 volts en corriente directa, en corriente continua. Otra de las mediciones que se pueden realizar
para saber si está cargando o no el cargador de baterías es conectar tu batería y con un amperímetro de gancho en la función de corriente, pero debe ser corriente continua, hacer la medición. En este caso procedemos a prenderlo y en la terminal positiva ponemos el amperímetro. En este caso nos marca 1.08 amperes, que quiere decir que el cargador le está pasando corriente a la batería para cargarla en carga lenta. En carga rápida podemos observar que la corriente ha aumentado a 3.72 amperes. Eso es porque al ser carga rápida demanda mayor corriente para cargar la batería en un menor tiempo. Y en arranque del motor no lo pongo porque si no se dañaría mi batería, porque en ese entrega 50 amperes de corriente continua. Si no cuentas con un amperímetro de gancho que mida corriente continua, puedes hacer la medición con un multímetro en la escala de amperes de corriente continua. Igual nada más podrías hacer dos mediciones en carga rápida y carga lenta, debido a que este tipo de multímetros solamente soportan 10 amperes máximos de corriente. Si sobrepasas eso, corres el riesgo de quemar el multímetro y pues no sirve de nada. Entonces lo colocamos en la escala de amperes, corriente directa o corriente continua en este caso. Ponemos la terminal del cargador de baterías en la terminal negativa de la batería, la terminal positiva del cargador de baterías va a la terminal positiva del multímetro y la terminal negativa va al positivo, la terminal negativa del multímetro va a positivo de la batería. Una vez teniendo esto, procedemos a encender el cargador y ponerlo en sus dos funciones, que es carga lenta y carga rápida. Lo hacemos con carga lenta primero y vemos que tenemos una corriente de 0.81 amperes en corriente directa, y en carga rápida tenemos 3.13 o 3.13 amperes, que nos indicaría que sí está pasando corriente al cargador de baterías. En dado caso que no pasara corriente ni voltaje tuviera su cargador de baterías, hay diferentes causas que lo pueden provocar. Entre ellas está que puede ser que alguno de sus componentes estén dañados. En este caso sus componentes, como ya les había mencionado, es el transformador, el puente de diodos que tiene o la protección de sobrecarga. Cualquiera de esos tres puede estar dañado, por eso es que no carga la batería. Otra de las fallas más comunes es que en los cables, tanto los de salida hacia la batería como la alimentación, puede ser que vengan fracturados por dentro internamente, y eso provoca un falso contacto, haciendo que no funcione nuestro equipo. En este caso, como ya les había comentado, la falla que tiene mi cargador es que no le funciona la carátula del amperímetro. Entonces lo que voy a proceder es abrirlo y ver el problema o la falla que tiene adentro, por cuál es el falso contacto que me presenta. Para abrir este equipo es importante desconectarlo de la alimentación. Por seguridad, no pasa nada juntar las terminales porque no sabemos cómo está compuesto por dentro, y así evitar algún corto. Y lo único que se hace es quitar
los tornillos que tiene a los costados y tendremos acceso internamente al equipo. Cabe mencionar que es importante que cuenten con un multímetro, aunque sea sencillo, para poder realizar las siguientes pruebas que vamos a hacer. Como se pueden dar cuenta, es algo básico, no tiene muchos componentes. En este caso es el transformador, el puente de rectificador de diodos, su protección de sobrecarga, y aquí se puede apreciar lo que es el amperímetro, el cual les comentaba que yo intuía que era un calentamiento, un falso contacto aquí, y como se pueden dar cuenta, aquí está el falso. Y como hubo un falso contacto, la pieza se calentó, haciendo que pues ya no funcione. Les acercaré la toma. Esta es la pieza que está dañada. De igual manera puede fallar. Este es el puente rectificador, el cual puede que al momento de conectar las terminales las conectemos mal, invirtamos la polaridad en la batería, haciendo que básicamente explote y ya no funcione. Entonces esta podría ser otra causa. Otra, que la protección que tiene aquí se dañe de tanto que o conectamos mal la batería o dejamos las puntas pegadas sin darnos cuenta, lo conectamos y produce un corto, lo cual esto es lo que reacciona haciendo que se dañe. En las instrucciones, en su manual de usuario, viene indicado que para arranque de motor solo puedes tenerlo máximo 3 a 4 segundos en arranque de motor. Tú lo pones, conectas las terminales a la batería y arrancas el carro. Solamente una vez que hagas con la llave así, dejas descansar unos 5 minutos y vuelves a hacer la prueba. Pero si no haces caso a lo que viene en el manual, lo que puede hacer es que se puede dañar este transformador, que esto sería lo más caro que se puede llegar a dañar, y la reparación saldría muy caro. Por lo general, eso es lo único que daña este tipo de transformadores, que no se mantiene en funcionamiento correcto. Enseguida voy a hacer algunas pruebas para que ustedes sepan determinar el componente que está en mal estado. Lo que vamos a hacer es trabajar con corriente conectada. Es importante mencionar que deben de tener mucha precaución al utilizar esto, ya que pueden sufrir alguna descarga eléctrica. Es recomendable utilizar equipos de seguridad como guantes, lentes. En este caso yo no cuento con guantes, pero es recomendable utilizarlos. Bien, conectamos, encendemos, checamos que las terminales no estén haciendo contacto, encendemos nuestra corriente y vamos a utilizar o vamos a estar trabajando en la escala de volts en corriente continua. Lo principal, si es que no hay corriente o bueno, en las mediciones que realizaron anteriormente no existe voltaje, lo primero que hay que checar es que estos cables no estén fracturados internamente. Para eso tenemos que buscar de dónde vienen. Entran por acá y si se pueden dar cuenta,
Uno pasa directamente al amperímetro y el otro pasa al diodo rectificador. Voy a acercar un poco más la toma para que se vea. Como les mencionaba, necesitamos ver de dónde vienen, que en este caso es el naranja y es este negro, esta terminal. Lo que se tiene que hacer es poner el multímetro en las dos terminales, que es una en la terminal positiva, que es el naranja, y una en la terminal negativa, que es este cable. Como se puede observar, viene hacia acá y es este. Nos debe de dar voltaje. Como podemos observar, tenemos 12.7 volts. Igual podemos realizar los cambios, que está en selector de carga, carga lenta. Hacemos la medición, nos marca 10 volts, cambiamos a carga rápida, nos marca 12 volts y cambiamos a arranque de motor, igual nos da 12 volts en corriente directa. Esto quiere decir que el diodo rectificador está funcionando correctamente. Si hiciste esta medición y el multímetro no te arrojó ningún valor, procede ahora a hacer la medición en corriente alterna, en voltaje corriente alterna, pero ahora checando las terminales del transformador para ver si el transformador está funcionando, que son esta terminal y la terminal de aquí atrás. Bien, hacemos la prueba. Aquí no importa la polaridad de las puntas, ya que es corriente alterna y no afecta en nada. Como podemos observar, si tenemos valor, son 13.8 volts en corriente alterna. Esto quiere decir que sí le está llegando voltaje del transformador al puente de diodos, haciéndonos saber que el transformador está funcionando correctamente. Y en la anterior medición, el puente de diodos está funcionando igual correctamente. Otra de las pruebas que se puede hacer es verificar si esta protección está dejando pasar la corriente a través de ella. Lo que pasa con este tipo de protección es que cuando se dañan, internamente se desconecta o se funde. Supongo que trae un fusible o algo, tendrá adentro. Y lo que se puede hacer es hacer la medición directamente desde su terminal, que es acá. Esta es la terminal. Viene por acá con este cable. Pasa. Viene por acá. Pasa la protección. Sale. Y llega a esta terminal. Entonces checamos voltaje, poniendo la terminal ahí y la terminal en el negativo, pero en escala de voltaje de corriente directa o corriente continua. En este caso sí nos arroja valor, haciéndonos saber que esta también funciona. Estos son los tres componentes que se pueden dañar. Si en las pruebas que tú hiciste y en las mediciones que realizaste en ninguno de los casos te dio algún voltaje, lo otro que puedes hacer es revisar tu cable de alimentación, que es este. Como se puede observar, son tres cables, verde, blanco y negro. El verde va aterrizado a tierra, el blanco y el negro son los que tienen la corriente. En este caso, el negro va directo
al transformador, y el blanco es el que pasa a los dos interruptores, los cuales tienen las funciones de antes mencionadas. Entonces ponemos nuestro multímetro en escala de volts corriente alterna, conectamos una de las terminales en el transformador y la otra terminal en el cable blanco. Permítanme un momento, porque esto debe de hacer contacto. Ahí está la terminal blanca. Como se puede observar, nos da 122 volts en corriente alterna. Quiere decir que el cable de alimentación está bien, pero si a ustedes no les marcan alguna medición en este cable, quiere decir que este es el cable que está mal y hay que cambiarlo. Como el amperímetro que nos dimos cuenta que está mal, no lo logré conseguir de la misma forma, lo que voy a tratar de hacer es adaptarle un amperímetro que conseguí en internet, que es un amperímetro digital, que trae también la función de voltaje para medir voltaje. Este se le va a adaptar aquí para así nada más tener la medida de la corriente que está pasando a través de la batería. Este tipo de amperímetros funcionan a base de un shunt, que es una resistencia. En este caso, bueno, es una carga resistiva, la cual se le conecta aquí la terminal como si fuera un amperímetro, lo cual va a hacer pasar una corriente eléctrica a través de esta resistencia. Y el amperímetro, en vez de medir corriente, lo que va a hacer es medir una caída de tensión que va a existir en esta resistencia a través de aquí mismo. Y por medio de la ley de Ohm, internamente lo que va a hacer es mostrar en la pantalla la corriente que pasa a través de ella. Bien, esta resistencia, o bueno, este shunt, es especial de 50 amperes. Dejen que enfoque. 50 amperes, 75 milivolts. Si ustedes quieren hacer la misma modificación a su cargador de baterías y este cuenta con un amperímetro de este tipo, cabe mencionar que este tipo de amperímetros cuenta con un shunt muy pequeño, pero funciona. Este shunt es, se puede decir que un pedazo de metal, pero el cual trae una resistencia eléctrica, la cual procederemos a medir para comprobar si es igual a este shunt de aquí. Ponemos nuestro multímetro en escala de ohms, realizamos la medición. Podemos observar que nos marca 13 ohms. Procedemos a hacerlo en el shunt, que el nuevo, y tiene un valor de 14 ohms. Quiere decir que es muy similar a este, que está más pequeño. Y si ustedes quieren hacer esta misma modificación, pero no encuentran este shunt a la venta, pueden realizar la compra solamente de este multímetro, bueno, de este voltmetro amperímetro, pedirlo como medidor de voltaje y corriente sin shunt,
porque aquí internamente trae un shunt, pero en este caso no lo trae porque viene por separado, y ustedes le pondrían este shunt de la máquina anterior. Y bien, procederemos a ver cómo puede quedar este shunt, porque como se pueden dar cuenta es un espacio diferente, el cual va a quedar un poco raro, pero trataré de tapar los orificios para que tenga una buena presentación. Así es como va a quedar. Lo que voy a hacer es poner la carátula, y en la parte de atrás perforaré dos orificios para colocar el shunt de esta manera, y este espacio que queda aquí lo voy a rellenar con plastiacero y después pintarlo de negro a ver qué tal queda. Después de que ya se perforó la carátula, bueno, para que cupiera la carátula y el shunt, después este orificio lo taparé con epoxi. Procederemos a realizar las conexiones, las cuales son simples. Son dos terminales que vienen incluidas, las cuales las más grandes son de corriente, y este es la alimentación y el voltmetro. Aquí no hay falla, no hay pierde, porque solamente entra en su respectivo orificio. Una vez que ya hemos puesto los cables, cabe mencionar que el cable amarillo es el del voltaje, en la medición de voltaje. El negro va conectado a negativo y el rojo va a positivo. Antes de continuar con la instalación, les comento dos problemas que encontré al momento de estar instalando este amperímetro. Uno de ellos es que al momento de yo intentar conectar las terminales para alimentar el amperímetro, no me enciende. Entonces pensé que se había dañado. Aquí tengo una fuente de PC para que puedan observar que sí enciende. Como se puede apreciar, esto se debe a que este tipo de cargador solamente cuenta con un puente rectificador de diodos, no cuenta con un capacitor para hacer que la curva de tensión sea lo más recta posible. Entonces se puede decir que esta solamente es una corriente pulsante, no es una corriente continua. Para eso voy a colocarle un capacitor, es reciclado, es de 1000 microfaradios a 25 volts, y una resistencia en serie en la parte positiva. Esto es para evitar que el capacitor quede cargado y produzca una chispa. No lo pongo en paralelo porque como es una corriente muy grande la que da este cargador de baterías, necesitaría ponerle una resistencia de una potencia muy alta. Entonces mejor la pongo en serie y no afecta en nada su funcionamiento. Voy a tratar de mostrarles que solamente colocando este capacitor se evita este problema. Ya tenemos tensión, y si yo desconecto esta terminal del capacitor, se me apaga. Como se pueden dar cuenta, forzosamente necesita
el capacitor, si no, no funciona. Otra de las cosas que me di cuenta es que inicialmente este shunt lo iba a colocar sobre estas dos terminales que antes estaba colocado el amperómetro, de esta manera. Pero empezando a checar el diagrama de interno, bueno, el diagrama de conexión de este voltmetro, eh, en el diagrama se muestra que la conexión de la corriente debe ser en el lado positivo. ¿Por qué? Porque la corriente que tiene la tierra está unida. Entonces quiere decir que el cable negro es tierra y este cable igual es tierra. Entonces si lo queremos conectar de la misma manera, vamos a provocar un corto. En la pantalla estará apareciendo el diagrama de conexión para este tipo de amperómetro en el cargador de baterías. Les mostraré cómo queda al final. Y así es como ha quedado en las conexiones. Si se pueden dar cuenta, el cable naranja, que es el positivo, viene directamente de lo que es el puente rectificador. De ahí pasa a la protección y de la protección sale directo al cable naranja, el cual es esta terminal. Y el cable negativo está en la terminal del puente rectificador negativo, sale del shunt, se conecta al shunt, pasa al cable negro que va directo a la batería. Ahora las conexiones de aquí del amperómetro, como les había comentado, le coloqué este capacitor. Ahorita lo voy a pegar para que encienda. El cable negro, los dos negros, los conecté al cable aquí a la salida del puente rectificador. Viene por acá. Y de aquí conecté el cable negro. Y en el otro extremo del shunt va el cable rojo de los gruesos. El cable amarillo y el cable rojo los los uní y lo conecté a la terminal positiva de la batería, bueno, que va hacia la batería, para que hacia el momento de encenderlo ya funcione. Como se puede observar, ahí está funcionando. Este es en carga lenta, tenemos 9 volts, 9.9. En carga rápida tenemos 12.5 y en arranque de motor 13.6 volts. Y cuando se apaga tarda un poquito por lo mismo del capacitor, pero se apaga completamente y no hay ningún problema. Aquí tengo una marcha, la cual voy a simular que voy a arrancar el carro. La terminal negativa se conecta al chasis, se enciende el cargador de batería, se pone en arranque de motor y se procede a encender. Como se pudo apreciar, logra marcar la corriente de consumo
Ahorita yo en este momento lo dejé mucho tiempo conectado, lo cual no se debe de hacer, pero como se pueden dar cuenta, sí marca el valor de la corriente. Hay un destello, un pequeño destello, se apaga completamente porque hay una caída de tensión al momento de arrancar lo que es la marcha. Y como el transformador no está diseñado para tenerlo tanto tiempo pegado, por eso es esa caída de tensión que sufre el voltmetro. Y para la batería, en carga rápida, y solo falta armarlo y cerrarlo para ver cómo queda. Y así es como ha quedado. Solamente falta ponerle aquí epoxi para tapar este pequeño agujero, pero prácticamente está funcionando. Carga lenta, carga rápida y arranque de motor. Esto fue todo. Si te gustó, dale like, suscríbete. Próximamente estaré subiendo nuevos videos. Esta reparación fue muy sencilla, pero si tienes un cargador de baterías que no cargue, ahí te dejé algunos tips para determinar la falla y poderlo arreglar. Bueno, sin más, me despido. Muchas gracias. Bye.